La ciudad de La Vitolosa es un asentamiento romano que se encuentra situado en la localidad oscense de la Puebla de Castro, concretamente en una partida o en una zona conocida como Cerro Calvario. El yacimiento arqueológico de La Vitolosa, que hemos estado estudiando durante más de 25 años, concretamente desde el año 1991, es un yacimiento excepcional. En primer lugar, por los vestigios arqueológicos que conserva y, en segundo lugar, porque hemos podido determinar el nombre de la ciudad, La Vitolosa, ciudad que no aparece mencionada en las fuentes escritas que los historiadores antiguos nos daban con los nombres de las ciudades que había en Hispania. Por lo tanto, las excavaciones realizadas han puesto de manifiesto la relevancia de un asentamiento que se ubicó en esta zona aproximadamente unos 200 o 250 años. Los primeros vestigios los encontramos desde mediados del siglo I antes de la era hasta comienzos del siglo III, en el que termina prácticamente la ciudad. Pero el yacimiento de La Vitolosa es un testimonio muy relevante de la vida de las ciudades romanas. Se han conservado los restos de varios edificios públicos, como son la curia, situada en el foro, y dos edificios termales, lo que prueba la relevancia del asentamiento y también la fuerza de las élites locales capaces de sufragar o de construir estos edificios. Además, se han descubierto un barrio, mejor dicho, una zona de casas que nos permite reconstruir las formas de vida de sus ciudadanos. La Vitolosa no es solo, o el entorno del Cerro Calvario, no es solo un yacimiento de época romana, sino que las excavaciones nos han permitido conocer cómo se va produciendo el cambio de las civilizaciones, el cambio de la historia o cómo incide la historia en el asentamiento. Estamos o conservamos, como ya he dicho, una ciudad romana relevante, pero también cuando la vida de la ciudad romana termina, hay unos momentos de abandono, quizás pues algunas personas allá por el siglo V, por el VI, pudieron vivir en sus ruinas. Pero luego, cuando llega la conquista islámica, el mundo andalusí, en La Vitolosa, en la cima del Cerro Calvario, construyen un jins, una fortaleza andalusí que permite controlar los caminos. Recuérdese que La Vitolosa tiene una gran visibilidad y una posición estratégica, domina parte del camino del Ésera y también controla el camino del Cinca. Por lo tanto, el asentamiento andalusí tiene una gran trascendencia que se pasará a otro asentamiento ya cristiano que se ubicó también en la cima del Cerro Calvario una vez que se produjo la conquista de Graus. Nosotros, a lo largo de estos 25 años de trabajo directo sobre el terreno y lo que estamos ahora investigando, o sea, desde el año 1991, hemos podido conocer muy bien cómo era la arquitectura, cómo eran los materiales de construcción que empleaban, qué materiales importaban, de dónde los traían y un poco o un mucho acercarnos a la vida de las personas. Esto es muy importante para conocer la vida de las gentes que la habitaron. Ellos, en pequeños escritos, en cerámicas, en pequeños grafitos en objetos de la vida cotidiana, nos cuentan cómo se llamaban. Y, por ejemplo, podemos decir que había un rico, presumimos que era de cierto poder adquisitivo, que se fabricaba o que fabricaba los ladrillos y las tejas empleadas en la construcción de los monumentos.
También sabemos, gracias a estos grafitos que se dejaban en la cerámica, que había un individuo que era de origen griego, o sea que él nos deja su nombre griego, quizá un esclavo, una persona, un comerciante, una persona de cierta entidad. Por lo tanto, dentro del panorama urbano del área, podríamos decir, circunpirenaica, del área que va desde Huesca hasta Ilerda aproximadamente, pues la Vitolosa representa uno de estos núcleos que estaban más o menos enclavados siguiendo la línea del Prepirineo y junto con ciudades como Huesca, la propia Huesca, Barbotum, que estaba en Montecillas cerca de Barbastro, la Vitolosa, y luego ya ciudades que están en tierras ilerdenses, nos dan idea de lo que pudo ser. Hemos conocido el nombre de la Vitolosa gracias a una inscripción aparecida en el siglo XVI, que hoy se conserva en el Museo de Huesca. Pero también conocemos los nombres de otras ciudades que había en el entorno de la Vitolosa. Por ejemplo, sabemos que había una ciudad que se llamaba Boletum, otra ciudad que se llamaba Barbotum, y quizás fueran muy similares a la Vitolosa, pero no hemos encontrado sus restos todavía, de un modo oficial porque no se han hecho excavaciones. Así, Boltaña aparece mencionada en unos documentos altomedievales, un documento del año 580 en el que el obispo y diácono Vicente en su testamento hace un reparto de las tierras que tenía en estas localidades. Por lo tanto, sabemos que había estas ciudades. Pero es que además, en época visigoda, han aparecido una moneda con el nombre de Bolotania. Por lo tanto, se asimila o se piensa que también había una ciudad que se llamaba Boletum.